Buenas tardes a todos. Aquí vamos a ver las expresiones generales para el campo eléctrico de distribuciones discretas y continuas de cargas eléctricas. Bueno, aquí tenemos un conjunto de n cargas discretas colocadas en posiciones fijas, como se muestra aquí. La carga Q1 en la posición R1, la carga Q2 en la posición R2, y así, ¿no? Aquí tenemos la iésima carga colocada en la posición RI. Bueno, lo primero que hacemos es ver cuál es el campo eléctrico producido por cualquiera de esas cargas, por ejemplo la iésima carga, y que viene dada por esta expresión, va 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga QI, entre la distancia al cuadrado de la carga QI al punto R donde queremos calcular el campo eléctrico. Y bueno, en la dirección va de ese campo eléctrico sabemos que es también en la dirección de RI a R, este vector, y viene dado como este vector entre su magnitud. Pues aplicamos después el principio de superposición, que el campo eléctrico total en este punto es la suma de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas, ¿verdad? Pues aquí es la sumatoria desde I igual a 1 hasta n. Luego sustituimos ya la expresión explícita para cada campo eléctrico producido por cada una de las cargas. Y finalmente podemos sacar la constante 1 entre 4 pi epsilon 0 y nos queda esta expresión. Entonces sería la expresión general para calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio R en el entorno de un conjunto de cargas discretas, ¿sí? En posiciones fijas, ¿sí? Y puntuales, ¿no? Bueno, luego vamos a considerar ahora una densidad volumétrica continua de carga eléctrica en la región del espacio. Es decir, colocamos una carga total Q en un cuerpo, tiene una forma aquí cualquiera, ¿no? Más continua, que tiene un volumen B. Entonces colocamos las cargas en todo el volumen de este cuerpo. Entonces lo que hacemos, o sea, sabemos, podemos dividir este volumen en n elementos diferenciales de volumen de B, ¿sí? Que bueno, en coordenadas cartesianas sería cubitos, ¿no? Podemos definir como cubos con caras paralelas a cada uno de los ejes. Entonces el volumen sería dx, diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z. La densidad de carga entonces en cada punto, la densidad volumétrica de carga sería la carga que tenemos en cada cubito entre el volumen de cada cubito. De ahí podemos ver que la cantidad de carga, otra vez pues, simplemente despejando aquí, pues es proporcional a la densidad volumétrica de carga que tengamos en ese cubito por el diferencial de volumen. Ahora, pues la carga total del cuerpo la podemos considerar como la suma, de manera aproximada, de la carga colocada en cada uno de estos elementos de volumen. Esto sería de manera aproximada. Ya si lo queremos hacer de manera ya exacta, más precisa, pues tomamos el límite, hacemos una partición hasta n en este infinito, y pues en ese caso el diferencial de volumen tiende a 0. Entonces ya tenemos prácticamente la cantidad de carga que tenemos en cada punto del cuerpo. Y pues esta sumatoria en el límite va, cuando n tiene infinito y el diferencial de volumen tiende a 0, pues se convierte, tenemos por el cálculo diferencial integral, en la integral, que está expresada aquí como una integral triple, ¿va? 3 símbolos de integral, 3 viboritas, de la densidad volumétrica de carga en todo el volumen del cuerpo. Bueno, entonces una vez que ya hemos definido lo que es una densidad volumétrica de carga, entonces ya aquí podemos calcular el campo eléctrico producido por una distribución volumétrica de carga, considerando el campo eléctrico de cada elemento de carga en cualquier punto del espacio R que viene dado por esta expresión. Nuevamente es 1 entre 4 pi epsilon 0, diferencial de carga QI que tenemos en cada elemento de carga, entre la distancia al cuadrado de el elemento de carga que está en RI al punto R en cuestión, ¿no? Queremos calcular el campo eléctrico. El vector unitario pues es nuevamente en la dirección de cada elemento de carga al punto R. Usamos principio de superposición, es decir, consideramos que fuera un conjunto de cargas discretas, ¿no? Entonces de manera aproximada
El campo eléctrico sería la cantidad de carga que tenemos en cada elemento de volumen de la partición, ¿sí? Que bueno, no lo mencioné, pero podemos definir con las cartesianas como cubitos, ¿verdad? Con las caras paralelas a los ejes X, Y y Z, entonces el volumen sería diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Bueno, entonces sustituimos aquí en esta expresión la expresión explícita para el campo eléctrico por cada elemento de carga. Lo expresamos el diferencial de carga en términos de la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen de cada elemento. Y bueno, si queremos ya hacerlo de manera exacta, tomamos el límite cuando n tiende a infinito, el número de particiones, y el diferencial de volumen tiende a cero, entonces tenemos ya prácticamente cuánta carga tenemos en cada punto del volumen del cuerpo, y nuevamente esta sumatoria se convierte entonces en la integral triple sobre la densidad volumétrica de carga por el vector unitario que va de cada elemento de carga al punto R, su prima, entre la distancia al cuadrado de cada uno de los elementos de carga al punto R. Aquí, bueno, he cambiado la variable discreta RI por la variable continua R' al hacer pasar ya el límite. Y se dan cuenta, esta integral queda en términos de R, es decir, en cada punto del espacio, en el entorno de esta densidad volumétrica de carga, el campo eléctrico va a tener un valor, ¿va? Una dirección y una magnitud. Ahora, si ahora colocamos la carga no en el volumen, sino sobre la superficie de un cuerpo, ¿va? Tenemos esto, pues ahora lo que tenemos que hacer es dividir la superficie S en n elementos diferenciales de superficie, que los podemos expresar de distinta manera usando distintas coordenadas dependiendo de la simetría del cuerpo, etc. Entonces ahora denotamos por sigma RI la densidad superficial de carga en cada uno de los puntos de la superficie del cuerpo, que es la cantidad de carga en cada elemento de superficie entre la magnitud del diferencial de superficie. Nuevamente lo vamos a expresar dQi como sigma por ds. Calculamos el campo eléctrico producido por la iésima carga sobre la superficie. Todo es idéntico, solo que ahora los elementos son elementos de superficie. Usamos principio de superposición. El campo eléctrico es la suma de los campos eléctricos producidos por cada uno de los elementos de carga sobre la superficie. Escribimos explícitamente la expresión para el campo eléctrico de cada elemento. Expresamos en términos de la densidad superficial de carga. Tomamos el límite y llegamos a la expresión. Esta sumatoria se convierte en una integral ahora de superficie. Ponemos dos símbolos de integral, dos vigoritas. Y nuevamente pasamos de la variable discreta RI sobre la superficie a la variable continua R' sobre la superficie. Y esta integral pues queda dada en términos de R, ¿no? Va a ser igual tener un valor para cada punto R. Y finalmente podemos dar la expresión para el campo eléctrico de una distribución lineal continua de cargas. Entonces ahora tenemos un cuerpo que es unidimensional, ¿va? Entonces distribuimos una carga Q en el cuerpo que tiene longitud L y pues dividimos la longitud L en L elementos diferenciales de longitud, después aquí segmentos, ¿va? Y entonces la densidad lineal de carga que tenemos en en el cuerpo sería la cantidad de carga en cada elemento cada segmento, ¿va? De longitud entre el diferencial de longitud, ¿no? De cada segmento. La cantidad de carga pues es la densidad lineal de carga lambda en RI por la longitud del elemento diferencial de longitud. El campo eléctrico pues otra vez es en la dirección del vector que va de RI a R, que es 1 entre 4 pi epsilon 0 de Q entre la distancia al cuadrado de RI a R. Es el vector unitario. Aplicamos principio de superposición, que me diría que el campo eléctrico aquí entonces es la sumatoria de los campos eléctricos producidos por cada elemento de carga
en cada segmento de longitud de L. Expresamos, bueno, ponemos explícitamente el campo eléctrico para cada elemento de carga. Luego, en términos de la densidad lineal de carga, digamos de QI por lambda de L, tomamos el límite cuando n tiende a infinito, el número de particiones, y la diferencial de longitud tiende a 0, expresión, y esto pues, se convierte en una integral de línea A sobre la curva que describe al cuerpo A. Y pues otra vez pasamos de la variable discreta a la variable continua. Entonces se dan cuenta, es muy, al final de cuentas, ya muy sencillo ir viendo cuál es el campo eléctrico para cada una de las distribuciones de carga continuas y discretas. Bueno, pues con esto terminamos este video. En un siguiente video la profesora Angélica va a ver ya cómo calcular el campo eléctrico para distribuciones ya específicas. Muchas gracias, hasta luego.